Hello, hermanos en Cristo, Dios los bendiga. Hoy me toca compartirles una palabra en Gálatas, de capítulo 5, verso 22 hasta 23, que nos enseña el fruto del Espíritu. Antes de la palabra, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder a través de este mensaje. Gracias por tu protección divina sobre nuestras vidas en este tiempo tan difícil. Gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros y esta nación. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ahora, esta palabra en Gálatas nos enseña el fruto del Espíritu. Y quiero descubramos ahora los beneficios que obtenemos al aumentar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, a medida que oramos más y más en nuestro lenguaje espiritual. En primer lugar, quiero hablar del amor, el fruto del amor. El fruto del amor del Espíritu Santo es más que un fruto, porque la Escritura declara que Dios es amor. 1 Juan 4 y 8. Entonces, cuanto más amor de Dios recibamos, más piadosos seremos. El miedo es uno de los mayores obstáculos para que los cristianos vivan la vida de Cristo y manifiesten lo sobrenatural. La solución es más amor, porque no hay miedo en amor, pero el amor perfecto expulsa el miedo. Así que en este tiempo te animo para que tengan amor en tu corazón y practica el amor con tu familia, con cualquier persona que es parte de tu vida. ¿Por qué? Porque si tenemos amor en nosotros, miedo se va. Y si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es el amor. Porque no hay miedo en el amor, pero el amor perfecto expulsa el miedo. Si una persona todavía tiene miedo, entonces no se le ha hecho perfecta en amor. 1 Juan de capítulo 4 y de 2. Si realmente conocemos el amor de Cristo en su ancho y largo, profundidad y altura, nos permitirá ser llenos de la plenitud de Dios y continuamente fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior. Efesios 3, 16 y de 19. El capítulo 13 de 1 Corintios hace que el amor de Dios sea más valioso, necesario y importante que cualquier otra cosa. De hecho, cada acción y ministerio que no esté motivado por el amor no cuenta para nada a la vista de Dios. Lo único que cuenta es la fe que obra por el amor. Gálatas 5 y 6. El mundo de Dios declara que podemos ser carismáticos hablando en lenguas de hombres y ángeles, pero si no tenemos el amor, no nos convertiremos en más que ruido, como el sonido de metales o el sonido de platillos. Revela que podemos ser proféticos, santos apostólicos con el don de profecía y podemos entender todos los misterios. Pero si no tenemos amor, no somos nada, hermanos. Podemos ser personas de fe, con fe para mover montañas, con fe para hacer todo,
Pero si no tenemos el amor de Dios trabajando en nosotros, no contamos para nada a la vista de Dios. Declara que podemos ser protestantes, modernistas o católicos con una gran preocupación humanitaria, en la medida en que otorguemos todos nuestros productos para alimentar a los pobres o incluso permitir que se quemen nuestros cuerpos. Pero si no amamos, si no tenemos amor en nuestro corazón, todo este esfuerzo no nos beneficiará en nada. 1 Corintios 13, 1 hasta 3. Este amor agape que es tan necesario no es solo en sentimiento emocional compasivo, sino que consiste en los atributos de Dios y el carácter de Cristo. Pablo no nos deja preguntándonos ¿qué es el amor? Usa varias palabras para describir lo que realmente es el amor de Dios. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? El amor sufre con paciencia y es amable. El amor no envidia. El amor no se desfila. No se enorgullece. Nunca es egoísta, arrogante o grosero. El amor no exige su propio camino. El amor no es irritable ni sensible. No guarda rencor y apenas se dará cuenta cuando otros lo hagan mal. El amor nunca se alegra de la injusticia, pero se regocija cuando la verdad gana. El amor lo soporta todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca falla. Hay tres cosas que quedan: fe, esperanza y amor. Y la más grande de ellas es el amor. Hermanos en Cristo, yo voy por el amor. Yo voy por amor. Amor es maravilloso. El apóstol Juan registró las palabras de Jesús y que demostramos que amamos a Dios y que tenemos su amor en nosotros cuando guardamos los mandamientos de Dios y amamos a los hermanos. Juan 15, de 9 y de 10. El sentimiento de amor es bueno, pero las palabras de amor son mayores. Tremenda revelación. El sentimiento de amor es bueno, sí, como sentimos el amor por los demás. Pero lo más importante es cuando practicamos, actuamos a través de este sentimiento del amor. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Uno de los mandamientos de Jesús a sus discípulos fue que Él los ordenó no partir de Jerusalén, sus discípulos, sino espera. Jesús sabía que la promesa del Padre era el don del Espíritu Santo, y el don de su lenguaje espiritual tendrán la capacidad de mantenerse en el amor de Dios. Podrán aumentar la recepción y la demostración del amor de Dios a orar en el don del Espíritu Santo, ya que Él es quien se apropia y distribuye el amor de Dios y los dones del Espíritu. Pablo declaró que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón y aumentado por el Espíritu Santo y su don que nos ha dado. Podemos sentirnos más llenos del amor de Dios mientras oramos más en nuestro lenguaje espiritual. Si realmente quieres crecer en el amor, entonces
invierte más, hermanos, más tiempo orando en lenguas, orando en el Espíritu, orando con el Espíritu Santo. Así como está escrito en Judas 1 y de 20, que oramos en el Espíritu. Si quieres realmente crecer en el amor, entonces invierte más tiempo orando en el Espíritu. Dios los bendiga. Yo creo que este corto mensaje es una gran revelación para todos nosotros. Así como Dios nos ama, es tiempo que nosotros también mostramos este amor de Dios a uno a otro. En Juan 3:16 dice: Dios nos ama, por eso nos mandó su Hijo único. En inglés me sale más rápido, que dice: For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Esto habla del amor de Dios. Y es verdad, porque Dios nos ama. Incluso en este tiempo tan difíciles, por favor no te olvides, el amor de Dios es grande sobre nosotros. Y Él está con nosotros, así que no tenga miedo, tenga fe, tenga esperanza y sigue clamando. ¿Por qué? Porque su misericordia, que Él es amor, está con nosotros todos los días. Dios los bendiga y sigue compartiendo este mensaje. Compartan y suscribiendo en este canal, porque Dios tiene revelaciones, Dios tiene palabras precisas en este tiempo tan difícil a través de este canal para tu vida y su familia. Te quiero mucho y créeme, justo estamos hablando del amor de Dios. Dios te ama, Dios te ama. Su amor es grande sobre nuestras vidas. Shalom.